Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace con el teorema de la derivada de funciones trigonométricas. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a t al cuadrado por el seno de 3t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal. Paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de t al cuadrado por el seno de 3t. Bueno, eso es lo que nos toca hallar. Transformada de Laplace de t cuadrado por el seno de 3t. Recordemos que nosotros tenemos un teorema que me permite hallar la transformada de Laplace de t por f de t. Este es el teorema de la derivada. Vamos a recordar dicho teorema, el cual ya demostramos en videos anteriores lo que nos dice. El teorema dice en general lo siguiente. Dice que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema. Vamos a darle aplicabilidad a dicho teorema en nuestro ejercicio en particular. Pero antes hay que recordar que este teorema aplica para cuando t está elevado a la primera potencia. Si t está elevado a la primera potencia, nos toca hallar la primera derivada de la transformada de Laplace de la función. Si t está elevado a la segunda potencia, nos tocaría hallar la segunda derivada. Si t está elevado a la tercera potencia, la tercera derivada, y así sucesivamente. Para una t enésima, una derivada enésima. Por lo tanto, vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Trataremos de reexpresar este t cuadrado para que nos quede como t por f de t, de tal forma que apliquemos esta propiedad. Vamos a aplicar esta propiedad para reexpresarlo. Cuando tenemos a la n más m, esto es igual a la n, a la n por a la m. Vamos a aplicar esta propiedad para poder distribuir la t y que quede más clara la situación. Por lo tanto, tendríamos que f de s es igual, vamos a mejorar el igual que quedó un poco cerrado, f de s es igual a la transformada de Laplace de t por el seno de 3t. De esta forma ya estamos poniendo el ejercicio en contexto de lo que es nuestro teorema. Ahora sí podemos aplicar el teorema y nos queda que f de s es igual. De acuerdo a nuestro teorema nos quedaría que es menos la derivada con respecto a s. Menos la derivada con respecto a s de qué? De la transformada de Laplace de dicha función, pero nuestra función todavía queda como t por el seno de 3t. Recuerden que al aplicar el teorema desaparece una t, pero como tenemos 2t nos tocaría aplicar el teorema dos veces. Vea que cuando aplicamos el teorema desaparece una t. Nos tocaría aplicar el teorema una segunda vez, puesto que son 2t. Nos queda ahora transformada de Laplace de t
por el seno de 3t. Volvemos a aplicar dicho teorema. Entonces nos quedaría que f de s es igual, vamos a hacerlo paso a paso, menos la derivada con respecto a s. ¿De qué? Vamos a abrir un paréntesis. Nuevamente quedaría menos la derivada con respecto a s de, ahora sí, la transformada de Laplace de dicha función, que sería el seno de 3t. Estamos aplicando el teorema de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Ya que ya ahora sí aplicamos el teorema dos veces, dado que es t al cuadrado. Aquí podemos desarrollar algunas operaciones indicadas y ya lo reexpresamos como una segunda derivada, que se ha podido hacer de forma inmediata, pero era procedente, de acuerdo a la filosofía de mi canal, hacer el proceso detallado. Aquí podemos resolver los signos, menos por menos nos da más, por lo tanto nos queda una segunda derivada. Vamos a bajar el exponente 2 un poquitico, quedó muy arriba. Una segunda derivada con respecto a s. ¿De qué? De la transformada de Laplace de la función seno de 3t. Estamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. De esa manera ya tenemos ahora sí reexpresada la segunda derivada de la transformada de Laplace del seno de 3t. Nos toca hallar la transformada de Laplace del seno de 3t. Y aquí el paréntesis de pronto no es ni muy conveniente, no es ni pertinente copiarlo. No se hace necesario copiar el paréntesis, se puede obviar este paréntesis. Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Transformar el Laplace del seno de 3t. Nosotros desarrollamos una demostración de la transformada de Laplace del seno de AT en general. Recordemos esa demostración, el resultado que nos dio para darle aplicabilidad. Decía que la transformada de Laplace del seno de AT en general es igual a sobre S cuadrado más A al cuadrado. Esa demostración ya la hicimos en videos anteriores, donde A es el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno. En nuestro caso en particular, ella viene siendo 3. Entonces vamos a darle aplicabilidad. Por lo tanto, quedaría que f de s es igual a la segunda derivada con respecto a s. Abrimos signo de agrupación, paréntesis, y ahora sí decimos transformar el Laplace del seno de 3t quedaría bien siendo a en el numerador, que en este caso decíamos que a es 3, coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno, sobre s al cuadrado más el a al cuadrado, en este caso 3 al cuadrado. Vamos a hacerlo así detalladamente para que quede tal cual de acuerdo a el teorema. Ahora sí podemos desarrollar la operación indicada que tenemos en el segundo término del denominador, que es desarrollar la potencia 3 al cuadrado. Vamos a hacer ese paso bien pequeñito ahí y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual a la segunda derivada con respecto a s. ¿De qué? De 3 sobre s al cuadrado más 3 al cuadrado, recuerden que es 9. Bueno, y hemos aplicado ya este teorema detalladamente. ¿Qué nos queda ahora? Nos toca hallar la segunda derivada de este cociente, 3 sobre s cuadrado más 9. Recuerden que esto es un cociente, nos toca hallarle la segunda derivada. Para hallar la segunda derivada vamos a recordar la regla que nos permite hallar una derivada de acuerdo al cálculo diferencial. La regla dice que la derivada en general con respecto a x de u sobre v
en general va a ser igual a, vamos a pasar a la línea divisoria, denominador por la derivada con respecto a x del numerador, menos dicho numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. En general, esta es la regla. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro ejercicio en particular. Tenemos entonces que de acuerdo a la regla ya estamos abordando la derivada. Bueno, esto lo copiamos después, vamos a hacer esto primero. Vamos a decir que es el denominador, después copiamos lo anterior, por la derivada, en este caso con respecto a s del numerador, menos ese numerador por la derivada con respecto a s del denominador, que es s cuadrado más 9. Vamos a pasar a la línea divisoria sobre ese denominador, que es s cuadrado más 9 al cuadrado. Vamos a poner esto entre un paréntesis grande. Y estamos hallando entonces, ahora nos queda pendiente una derivada, dado que estamos hallando de esta forma la primera derivada. Esto aquí sería igual a f de s. Bueno, ya aquí estamos hallando la primera derivada. Una vez que la hallamos la segunda derivada. Luego nos toca hallar la derivada de una constante, o sea, de 3. Recuerden que 3 es una constante. Y de acuerdo a las reglas de derivación tenemos que, allá en cálculo diferencial decíamos que la derivada con respecto a x en general de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a darle aplicabilidad a esta regla de derivación. Por lo tanto tenemos que, vamos a copiar esto tal cual aquí, s cuadrado más 9 por la derivada de 3, que es una constante, vamos a poner el 0, menos 3 que multiplica, aquí tenemos la derivada de s cuadrado. Recuerden que s cuadrado es una potencia. Vamos a recordar la regla para derivar una potencia. En general dice lo siguiente. Dice que la derivada en general con respecto a x de a la n va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. En general, esta es la regla, vamos a darle aplicabilidad. Aquí sería 2 que multiplica a s, a la 2 menos 1 simplemente 2s, más la derivada de 9, que es una constante, recuerden que es 0. Esta expresión, toda esta expresión sobre el denominador, que es s al cuadrado más 9, toda esta expresión al cuadrado. Vamos a meter esto en el paréntesis mayor, y aquí es la derivada con respecto a s, que hay que hallar, y esto aquí es f de s. Vamos ahora a particionar el tablero para continuar. Vamos a particionarlo aquí y continuamos. Vamos a recordar que aquí tenemos un binomio por 0. Cualquier expresión multiplicada por 0, aquí en el primer término dice s cuadrado más 9 por 0. Recuerden que esto nos da 0. Vamos a reescribir lo que nos queda. Nos queda que f de s es igual. Vamos a poner la línea divisoria y nos queda 2s más 0, simplemente 2s, y 2s por 3 me da menos 6s. Aquí vamos a ponerlo así, menos 6s, y el denominador nos queda como s cuadrado más 9, s cuadrado más 9, toda esta expresión al cuadrado. Bueno, aquí vamos a recordar que esto hay que anteponerle la
derivada esta, derivada con respecto a S. Este resultado corresponde a la primera derivada. Ahora hay que hallar esta derivada para obtener de tal forma la segunda derivada. Vean que el proceso que hemos venido haciendo para hallar esa derivada. Ya tenemos la primera derivada, ahora ya derivamos esta primera derivada y obtenemos una segunda derivada. Pueden observar nuevamente que tenemos un cociente. Como tenemos un cociente, tal cual como estábamos aquí en la parte inicial, nos toca aplicar nuevamente la derivada del cociente. Ya tenemos la regla previamente escrita, por lo tanto sería, aplicando la regla paso a paso, sería el denominador, que es s cuadrado más 9 al cuadrado, por la derivada con respecto a s del numerador, que es menos 6s. Denominador por derivada del numerador, menos ese numerador, que es menos 6s, por la derivada, en este caso con respecto a s del denominador, que es s cuadrado más 9 al cuadrado. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado, que es s al cuadrado más 9 al cuadrado, toda esta expresión al cuadrado. El denominador al cuadrado, ese cuadrado más 9 está elevado al cuadrado. De acuerdo a la regla de la derivada de un cociente, ese denominador va también al cuadrado. Aquí vamos a poner nuestro signo igual, f de s. Podemos proceder desarrollando operaciones indicadas. Aquí tenemos ahora que hallar la derivada de una constante por una variable. Recuerden que es de acuerdo a la regla de la derivación, es la constante por la derivada de la variable. Vamos a copiar esa regla aquí para que quede clara. Cuando nosotros tenemos en cálculo diferencial derivada con respecto a x en general de c, digamos por x, siendo x la variable, esto va a ser igual a c por la derivada con respecto a x, digamos de x, la constante por la derivada de la variable. Entonces, apliquemos y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual. Aquí podemos pasar línea divisoria y nos queda s al cuadrado más 9 al cuadrado. Derivada de la constante por la variable, vamos a escribirlo tal cual. Menos 6, vamos a poner el negativo un poquitico, menos 6, que multiplica a la derivada con respecto a s de s. Derivada con respecto a s de s. Vamos a hacerlo así muy técnicamente, muy detalladamente. Luego aquí tenemos el producto de signos iguales. Recuerden, menos por menos da más, de acuerdo a la regla de los signos o a la ley de los signos. Más 6 que multiplica a s. Toda esta expresión toda esa expresión porque derivada de la potencia de esta función. Aquí tenemos la regla para derivar la potencia de una función. Quedaría entonces, bajamos el 2, recuerden que sería, aquí vamos a poner esto entre corchetes inicialmente, mejor, signo de agrupación mayor, un corchete, 6s que multiplica, ahora sí, la derivada de esta potencia, bajamos el 2, 2 que multiplica a s cuadrado más 9 a la 2 menos 1 por la derivada interna, derivada con respecto a s, haciendo muy despacio el ejercicio, s cuadrado más 9. Y aquí podemos cerrar ahora el corchete. Podemos cerrar el corchete ahí, vamos a extender nuestra línea divisoria. Acá tenemos s cuadrado más 9 al cuadrado. Esto es el caso típico de potencia de una potencia. Recordemos esa regla de
de potenciación lo que nos dice que cuando tenemos a la n y esto a su vez elevado a la m, esto es igual a la n por m. Esto es muy elemental, pero es muy preciso recordarlo. Por lo tanto, nos quedaría en el denominador s al cuadrado más 9 a la cuarta potencia, a la cuarta. Vamos a ir desarrollando algunas operaciones aquí pertinentes. Aquí tenemos derivada de una variable con respecto a ella misma. De acuerdo a las reglas de la derivada, nosotros tenemos ahí en cálculo diferencial que en general derivada, en general con respecto a x de x, esto es igual a 1. Esto es muy elemental, pero vamos a recordarlo. Por lo tanto, aquí tendríamos que f de s es igual, vamos a poner nuestra línea divisoria, es igual a ¿qué? Acá tendríamos, podemos aplicar propiedad conmutativa para trasladar el 6 menos 6 que multiplica a s cuadrado más 9, s cuadrado más 9 al cuadrado. El 6 lo conmutamos y aquí tenemos derivada de s con respecto a s. Recuerden que derivada de una variable con respecto a ella misma es 1. Luego tenemos acá más 6s, más 6 que multiplica a s. ¿Por qué? Acá tendríamos 2 que multiplica, haciéndolo despacio, 2 que multiplica a s al cuadrado más 9 a la 2 menos 1 simplemente queda a la 1, no se hace necesario. Luego entonces tenemos que hallar la derivada de esta potencia, s cuadrado. Ya podemos decir que esto es igual a 2 que multiplica a s a la 2 menos 1 simplemente 2s. Más la derivada de 9 que es una constante, recuerden que es 0. Bueno, podemos cerrar nuestro corchete y poner nuestro denominador, que en este caso es s al cuadrado más 9, todo esto elevado a la cuarta potencia. Vamos a ir desarrollando algunas operaciones indicadas muy elementales, pero es fundamental hacer el paso a paso. Aquí tendríamos que f de s es igual, vamos a asegurar la línea divisoria para ir avanzando. Quedaría menos 6 por 1, simplemente menos 6. Cualquier expresión multiplicada por 1 queda igual. Que multiplica s cuadrado más 9 al cuadrado. Más. Vamos a dejar esto quietico aquí. Bueno, aquí podemos hacer un producto continuado. Aquí tendríamos 2s más 0, simplemente es 2s. 2s por 2 sería 4s. Y 4s por 6, 24s cuadrado. Esto sería aquí 24s al cuadrado. Revisemos lo que hemos hecho. 2s más 0 simplemente 2s. Ahora 2s por 2 sería 4s. Y 4s por 6s serían 24s al cuadrado. Toda esa expresión que multiplica a s al cuadrado más 9. Vea que ahí avanzamos bastante en el desarrollo del ejercicio. Sobre el mismo denominador que es s al cuadrado más 9 a la cuarta potencia. Observemos, tenemos s cuadrado más 9 al cuadrado. Y acá tenemos s cuadrado más 9. ¿Qué nos sugiere esto? Podemos factorizar con respecto a s cuadrado más 9, dado que también en el denominador tenemos la misma expresión. Al factorizar podemos simplificar. Esto es lo que estamos observando rápidamente. Por lo tanto, decimos que f de s es igual, vamos a poner la línea divisoria, es igual a que, vamos a factorizar, decimos que s al cuadrado más 9 es factor de ¿qué? Es factor de
s cuadrado más 9, s cuadrado más 9, s cuadrado más 9 por s cuadrado más 9 nos da s cuadrado más 9 al cuadrado. Por menos 6, vamos a dejar el menos 6 aquí, más 24s cuadrado más 24s al cuadrado. 24s cuadrado por s cuadrado más 9 nos da esta expresión que está arriba. Aquí ya podríamos cerrar nuestro corchete, el cual utilizamos para sacarlo el factor común. El denominador queda como s cuadrado más 9 a la cuarta potencia. Observemos entonces que lo que estábamos buscando es simplificar, dado que tenemos s cuadrado más 9 que multiplica y s cuadrado más 9 que divide, se puede ir uno de estos para que nos quede un 3. Vamos a reescribir qué es lo que nos estaría quedando. Nos estaría quedando que f de s es igual, pongamos la línea divisoria y aseguramos lo que nos queda s cuadrado más 9. De una vez podemos sacar el menos 6 como factor común, queda menos 6, factor común de, nos queda menos 6 que multiplica a s cuadrado, vamos a poner lo que nos queda primero, más 9, es lo que nos está quedando, más 24, hagámoslo paso a paso, s cuadrado. Aquí esto es lo que nos quedó en el numerador, menos 6 que multiplica a s cuadrado más 9 más 24s cuadrado sobre el denominador nos estaría quedando como s cuadrado más 9 a la 3, dado que se eliminó s cuadrado más 9 aquí y acá se elimina 1, quedó 3 entonces. ¿Qué podemos hacer en el numerador? Podemos sacar, podemos hacer propiedad distributiva, vamos a hacerlo. Y nos queda que f de s es igual, vamos a poner la línea divisoria y aplicamos propiedad distributiva, menos 6s cuadrado menos 6s cuadrado menos 6 por 9 sería 54. Luego tenemos más 24s al cuadrado. Toda esta expresión sobre el denominador que es s cuadrado más 9 al cubo. Bueno, vamos a particionar el tablero. Vamos a particionarlo aquí de esta manera, una manera un poco atípica, pero es pertinente. Vamos a particionar esto acá también, de una manera muy atípica, pero este espacio creo que ya nos alcanza. ¿Qué tenemos ahora? Podemos reducir términos semejantes en el numerador. Tenemos menos 6s cuadrado más 24s cuadrado. Sería 18s cuadrado. Quedaría entonces que f de s es igual. Ponemos la línea divisoria. Decimos menos 6s cuadrado más 24s cuadrado nos da 18s cuadrado. 18s al cuadrado menos 54 sobre s al cuadrado más 9, todo esto al cubo. Bueno, podemos hasta sacar factor común en el numerador o lo dejamos así también. En el numerador podríamos decir lo siguiente, que f de s es igual, línea divisoria, decimos 18s cuadrado, 18 es factor común de s cuadrado menos, aquí sería 18 porque sería por 3, 3 por 8, 24, van 2,
3 por 1, 3 y 2, 5, sería 54. Por lo tanto, aquí sería s cuadrado menos 3 sobre un denominador de s cuadrado más 9 al cubo. Vamos a borrar esta operación auxiliar que hemos hecho, ya no es pertinente tenerla ahí. Y vamos a subrayar con un marcador de color azul, o de color verde más bien, nuestro resultado. Aquí tenemos un resultado que lo podemos subrayar con marcador color verde, como es nuestra costumbre. Vean que hemos obtenido un proceso de manera detallada, paso a paso, y nos quedó 18 que multiplica a ese cuadrado menos 3 sobre ese cuadrado más 9 al cubo. Un ejercicio muy bonito, ya que es un poquitico extenso, pero lo hemos hecho de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible, y lo hemos ido desarrollando hasta encontrar nuestro resultado. Vea que aquí tenemos finalmente el resultado. Como es costumbre, siempre en el margen derecho del tablero tomo nota de aquellos teoremas, propiedades o reglas que en algún momento determinado se hicieron necesarios traer a colación para ir justificando el paso a paso dentro del desarrollo de dicho ejercicio. Hay que ir justificando el paso a paso con los respectivos teoremas, reglas o propiedades que nos proporcionan las matemáticas en general. Y aquí tenemos nuestro feliz resultado. Muy bonito ejercicio. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Hannibal Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Hannibal Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.